Bien, estamos de regreso aquí en Edición Nocturna con la presencia muy grata de los hermanos José Joaquín y Juan Francisco Puello Herrera. Doctor José Joaquín, ¿en qué momento decide usted irse del Comité Olímpico y además de el hecho de recuperar lo perdido por el tiempo dedicado a eso, qué otro factor pudo haber influido? El factor que más influyó ahí fue el hecho de que yo veía que lo que había sido el sueño de un médico joven no se iba a realizar. Y no me quería ir de este mundo sin dejar algo que plasmara parte de las ideas que yo he tenido de la medicina. Tú pudieras decir, Miguel, que esos son influencias vividas en la juventud, es verdad. El ser humano, el cerebro del ser humano es una conducta aprendida, y a mí mi estadía en Europa me marcó profundamente, porque pude vivir el desarrollo y la práctica de una medicina para los menos pudientes. Una medicina, para decirlo en términos también que todo el mundo entienda, ¿no? Medicina socializada, donde todo el mundo tiene derecho a una medicina de altísima calidad sin tener que afectar el bolsillo propio o de su familia. Bueno, para eso pagan impuestos, se pagan impuestos. Exactamente. ¿No? Entonces, esa fue la influencia que me llevó a mí a tomar esa decisión, pensando que se me acababa el tiempo y que tenía obligatoriamente que dedicarme en cuerpo y alma a eso. Ahora, a mí me gustaría saber, del labio de ustedes, de ambos, comenzando por Juan Francisco, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción que ustedes han logrado, obtenido, en el ejercicio de sus actividades en el campo del deporte, no tanto ya en el campo profesional de sus respectivas profesiones? Bueno, en el deporte, en lo que respecta a mí, son dos etapas. Está lo de la Liga de Béisbol de la República Dominicana. Ahí yo diría que el mayor logro fue institucionalizar esto. Se dice por ahí que arranca el desarrollo de la Liga de Béisbol bajo mi presidencia, dicen, porque realmente yo siempre dije muy responsablemente de que tenemos que alejarnos de las facilidades que daba el gobierno económicas. Incluso me trajo algunos problemas con algunos directivos, lo dije en público muchas veces. Incluso en el gobierno de Jorge Blanco lo dije en público en varias ocasiones. En la Confederación, como dicen los políticos, todavía quedan muchas cosas por hacer. Pero yo diría que también he institucionalizado lo que es la Confederación del Caribe. Tiene estatutos, tiene bandera, tiene himno, tiene un museo. Tiene una página que es muy buena. Estamos trabajando ahora en una reestructuración de que es la Confederación, con la finalidad de que incluir nuevas ligas que sean miembros. Por ejemplo, hemos pensado incluso en que las ligas asiáticas pues, puedan participar en la Serie del Caribe. Y como dicen, vuelvo y repito, los políticos, todavía quedan muchas cosas por hacer en la Confederación. Sería una verdadera serie mundial, ¿no? Bueno, lo de serie mundial, eso es una ficción, porque eso no es serie mundial. Que incluso han criticado incluso la Serie del Caribe, que no es Serie del Caribe porque participa México. Bueno, depende de cómo tú lo veas. Era México del Caribe, porque México... Sí, porque está Cancún. Sí, exactamente. Pero independientemente de eso, es un nombre, es una marca. La Serie Mundial no es Serie Mundial, Miguel y José Joaquín. No, claro que no. Es una serie de los Estados Unidos y que alcanza un poquitico a Canadá. Pero no es Serie Mundial, es una marca. Mínimamente. Ahora, si es por la participación de algunos jugadores, tampoco es mundial, porque hay unos jugadores de todos los países del mundo. Pero yo diría que sí, propiamente en ambas instituciones coincide que por lo menos he llevado la institucionalización a ambas, tanto la Liga de Béisbol como la Confederación del Caribe. En el caso mío fue el hacer entender a los poderes fácticos de la nación, entiéndase tu profesión, los periodistas, bueno, Pueblo libre, entre periodistas me vea. La maldición o entre gitana, abogado, sí, pero pero es un poder, no hay ninguna duda que la prensa es un poder, y sobre todo en el deporte, Miguel. Si no hubiese prensa, nadie conocería el deporte. Así. Pero también a los políticos, a los empresarios, y hacerle entender que el deporte es una herramienta social importante. Yo recuerdo, Miguel, a mí me invitaron a una conferencia a Nairobi, sería a principios de la década del 80. Era una conferencia que patrocinaba la ONU, las Naciones Unidas, y reunía a diferentes dirigentes del mundo deportivo de las ciento y tantas naciones de la época. Y el tema era cómo el deporte podía servir para el desarrollo de una nación. A mí eso me impactó sobremanera.
no solamente lo que significaba desde el punto de vista de la educación del joven que entra a una disciplina deportiva y cómo eso influye en su mente. Que por cierto, hay un gran debate actualmente en el mundo entero. O sea, hay un debate serio comparando la tableta que usa el niño a los 2 o 3 años versus el deporte. Y el deporte es muy superior. Claro. Usted, para la formación del niño. Para la formación del niño. Pero ese es otro tema que algún día... Ahora, la verdad es que el deporte es quizás una de las mayores actividades del ser humano que genera espíritu de cuerpo, ¿no? Y de orgullo. Y mucha parte de ese gran orgullo y que se verifica, por ejemplo, en las Olimpiadas Mundiales, es cuando una nación logra una medalla. Claro. Es decir, eso levanta el espíritu y la fortaleza incluso interior de una nación. De manera pues que estoy totalmente de acuerdo con usted. Aunque Miguel, España no tiene himno, ¿eh? Bueno, claro. Cuando van a las Olimpiadas no tocan el himno porque España no tiene himno. Sí, así es. Bueno, tiene bandera, pero no tiene himno. Tocan el himno del Comité Olímpico Internacional. Pero de todas maneras, yo creo que... Bueno, y pueden tocar la parte coral de la novena, ¿no? Que se considera el himno de la Unión Europea. Sí, pero de todas maneras lo interesante de todo esto es como a mí me influyó notablemente el hecho de entender lo que significaba el deporte en términos puramente sociales. Y por eso dediqué tantos años y de hecho yo no creo que si uno lo mira retrospectivamente, quizás un logro ahí que puede ir paralelamente a lo que estamos hablando es el hecho de que el Comité Olímpico no recibía prácticamente ningún centavo. No fue hasta Jacobo Magluta, fue la primera persona, el primer presidente que le otorgó al Comité Olímpico. Pero el presidente Balaguer le dio un buen local en uno de los mejores sitios de la ciudad. No fue... no fue Balaguer. Fue Jorge Blanco. Jorge Blanco. Pero Jacobo Magluta nos dio los primeros 1.500 pesos mensuales, que era todo lo que recibíamos en el comité. Ahora, ¿qué no funciona en el deporte olímpico dominicano? Lo que no funciona es que no se ha logrado entender que esa famosa pirámide olímpica tiene una base muy amplia que está en las escuelas del país. El deporte, Miguel, tiene que ser introducido como una materia real y efectiva en las escuelas. Bueno, yo siempre he dicho que el deporte comenzó a flaquear cuando salió de las escuelas hacia los clubes, ¿no? Así es. Eso es así. Bueno, tú sabes que hubo aspectos políticos en esa época, pero definitivamente el deporte escolar es lo que va a hacer que la nación pueda avanzar en términos y las universidades no hacen competencias entre sí ni nada de eso. Eso debería, bueno, y ese es el otro tema rescatarse. De que obviamente en otros países, entiéndase bien los del G20, cuando se construye una escuela, lo primero que se construye es la cancha deportiva o el techado, porque se entiende que el deporte es una herramienta importante para la disciplina educativa. Por ejemplo, ahora, en el campo del béisbol profesional, ¿qué falta por hacer? Porque hay muchas quejas de que las taquillas son muy caras, que las condiciones de los estadios no son lo más apropiado, que es muy caro, que una familia no puede ir a disfrutar de un partido de béisbol porque es prácticamente el salario de un mes. No, fíjate, yo tengo un impedimento en cuanto a esto, porque como comisionado no me puedo referir a nada que tenga que ver con los asuntos internos de las ligas, pero sí yo te puedo decir algo que lo he dicho públicamente. En el caso de la República Dominicana que puedo hablar, hay que mejorar los estadios, Miguel. No se puede seguir. Por ejemplo, te pongo el caso del Estadio Quisqueya. El entorno del Estadio Quisqueya, eso da pena y vergüenza. Así es. Pena y vergüenza. ¿Cómo es posible que nosotros, siendo el país, después de los Estados Unidos, que produce más peloteros profesionales, tengamos un estadio como ese? Eso no puede seguir. Entonces, se van reparando. Reparé, por cierto, mucho a los médicos, que vienen agregándole cosas a la clínica. ¿Usted sugiere entonces que sea un estadio nuevo? Yo incluso una vez dije una cosa que incluso un amigo, José Joaquín, abogado, que estaba en el Comité Olímpico, me dijo, ¿cómo es posible que tú declararas eso? Dije, demoler el Quisqueya. Y mientras si tanto, quieren, ¿dónde se juega? No, se buscaría la forma de jugar en otro lugar, Miguel. Pero no existía un proyecto que se publicó. Bueno, no, es un proyecto que obedecía a un asunto privado, que no me quiero referir a él, pero yo dije un sitio donde se puede construir un estadio, que es ahí donde está la ciudad ganadera. Hoy en día el concepto que hay de la construcción de los estadios es en el centro de la ciudad. Sí, y con miras incluso, como hay otros estadios en las grandes ligas, con miras ¿dónde? Hacia el Mar Caribe.
Para mí es el sitio ideal para construir El de un San estadio. Francisco es así, da al mar. No, y otros más. Lo de Cincinnati y los que yo Piratas. y los Piratas, yo estaba en todos esos Exactamente. estadios. El de San Diego es un estadio precioso Bellísimo, también, sí, bellísimo. claro. Ahora, ¿qué podría hacerse? Porque como un negocio privado que es, yo no estoy muy de acuerdo con aquellos que critican que periódicamente el Estado Dominicano financia alguna parte del béisbol, porque por ejemplo, en el caso de los Yankees de Nueva York, por ejemplo, cuando Steinbrenner decidió hacer un nuevo estadio y no encontró el apoyo del municipio, amenazó con irse. Y cuando amenazó con irse, la ciudad tembló, porque bueno, los Yankees es un ícono de la ciudad, ¿no? Y además, millones de personas siguen a ese equipo. Entonces, no solamente ayudaron a la construcción del nuevo estadio, sino también que llevaron una línea de tren a las puertas del estadio, ¿no? Para que la gente pudiera llegar más cómodo. Seguridad. Y la seguridad la paga. Pero pon otro, el Marlin Park. Sí. Esa zona que estaba el Orange Bowl, ahí que jugamos 2 series del Caribe. Esa zona... de clase media baja, más o menos. No, una zona muy peligrosa. Sí, muy peligrosa. Muy peligrosa. El entorno cambió cuando se construyó ese estadio. Incluso no es el mejor ejemplo porque ese estadio es en familia. Sí. Ahí no van. O sea, la vez que se ha llenado más fue con el asunto del que tú estuviste en el Clásico Mundial, el último, que se llenó de dominicanos prácticamente el estadio, que nunca había tenido. El problema es que las facilidades de parqueo en el Marlin Park no son suficientes. Pero se parquean entonces en las marquesinas de las casas. No, bueno, y es hasta cierto punto es un ingreso para los que están ahí, pero también se parquean en los hospitales. En los hospitales. Y hay entonces una especie de shuttle de ahí que los lleva al estadio. Pero independientemente de eso, Miguel, esa es una zona muy deprimida el estadio Quisqueya. Si quiere que sea ahí, demuelan ese estadio, no inviertan más dinero en ese estadio, porque cada vez que le meten dinero, y si tú lo sumas, déjame decirte algo, si tú sumas todo ese dinero, da para construir 3 estadios. Por ejemplo, el estadio de Culiacán. ¿Cuánto costó el estadio de Culiacán? Un estadio de primera, 20.000 fanáticos, no tiene nada que envidiarle a ningún estadio. Ese estadio, la capacidad de 20.000 fanáticos, estadio de primera, un restaurante abierto los 365 días del año, Miguel, un estadio con todas las facilidades modernas. ¿Te digo cuánto costó? 35 millones de dólares. La pizarra costó $1 millón y pico de dólares. Se puede hacer un estadio con esto siempre y cuando se maneje, ¿no, verdad, José Joaquín? El dinero como tiene que manejarse. Ahora, la Feria Ganadera hay muchísimas actividades al año, ¿no? ¿Pero cuáles son las actividades? Digo, eso irónicamente tú lo estás diciendo. No, en serio, hay un mercado. Hay un mercado de productores, ¿no? Que lleva la Feria de los Carros. No, eso se puede llevar, se puede llevar a otro lugar, eso. Pero hay a la entrada de la ciudad, viniendo del aeropuerto. Ah, bueno, yo la veo, sí. La que está ahí donde hay camino hacia, creo que hacia el hipódromo, hay un solar inmenso, o a la entrada, al lado del puente del Rey Juan Carlos, ¿no? Sí, ahí hay un espacio grande, ahí atrás hay unos edificios que han construido, pero esto también es un buen sitio. Pero hay un precedente interesante, Miguel, que fue cuando los Juegos Panamericanos, cuando nosotros decidimos tomar lo que es el mirador norte, perdón, el mirador este, para hacer las instalaciones. Era una zona sumamente deprimida. La plusvalía aumentó sobremanera. Ahora, ¿por qué cercamos? Nunca me he explicado eso. ¿Por qué cercamos los recintos? Por ejemplo, me han dicho muchas personas que en el parque, en el parque este, Mirador del Este, donde hay muchas de las instalaciones de los Juegos Panamericanos, está totalmente cercado, por razones de seguridad. Sí. Pero cuando una gente joven o las muchachas están ahí, están a merced de cualquier cosa, no tienen, es muy difícil entrar. ¿Por qué hacemos, en vez de ser áreas libres, donde la gente pueda ir los días que no hay competencia deportiva, un picnic con la familia, sentarse en la hierba? Porque la gestión no ha sido la mejor. O sea, y eso es responsabilidad directamente del Ministerio de Deportes. O sea, la gestión hay que cambiar. ¿Quién administra? ¿Quién tiene su poder? El Ministerio de Deportes. Todas las instalaciones deportivas están bajo, no sobre el Comité Olímpico. No, es el Ministerio. Bien, caballeros, si ustedes me lo permiten, tenemos que hacer otra breve pausa. Regresamos después de ella. Continúen con nosotros en Edición Nocturna.